Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde la ciudad de Berlín a las 11:14 de la noche comenzamos la transmisión número 146 de Demoliendo mitos de la política en vivo. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que con el like, con el pulgar arriba, nos ayudan en la lucha contra la censura. En esta transmisión vamos a establecer el foco en el escándalo surgido en Alemania a raíz de la visita oficial del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Acompáñennos desde principio a fin porque vamos a presentar mucha información, mucho análisis, mucho material, tanto en video como en la forma de artículos y columnas de opinión. Así que es el programa para hoy. Y por cierto, la visita del escándalo, como podríamos caracterizarla, comenzó el lunes a la noche, antes de ayer, cuando el presidente Zelensky desembarcó en la ciudad de Berlín para participar en numerosas actividades, un verdadero raid de actividades, una agenda muy cargada, llevada a cabo desde el día siguiente, el día martes 12, perdón, el martes 11, el día de ayer, martes 11 exactamente, cuando desde la mañana muy temprano Zelensky comenzó con su primera actividad oficial. Podemos presentar con el permiso de todos ustedes un reporte de la televisión alemana solamente para generar una imagen visual de la llegada de Zelensky mientras presentamos lo Der ukrainische sucedido. Präsident Bien, seit Kriegsbeginn in Deutschland. Anlass ist bueno, eine internationale aquí Konferenz in un poquito Berlin, más auf bajo der para es que um den Wiederaufbau des Landes geht. Bundeskanzler Scholz sagte zur Eröffnung, más die bajo aún. wirtschaftliche und soziale Stärkung der Bien. Ukraine werde eine Nachhaltigkeit fordern. Em, Zelensky Efectivamente, bat el auch um weitere día Militärhilfe zur Verteidigung gegen Russland. martes Am por la 9. mañana, ayer por la April wird mañana, der comenzó Bundestag Zelensky enthüllt. con su primera Ankunft. actividad, Zum ersten Mal spricht der con ukrainische la Präsident visita hier in a, Präsenz. Ein besonderer Moment. un Zelensky poquito bedankt más sich für die bajo deutsche porque Hilfe esto für realmente muy Waffenlieferungen für die molesto. Aufbau. Ahora sí. Comenzó con la primera actividad, con la visita a la residencia presidencial, por cierto, no muy lejos de nuestra residencia en el barrio de Bellevue, aquí en Berlín. Su primera visita ya generó muchísimo caos en toda la ciudad por las medidas de seguridad extremas tomadas para su visita. Recuerden que el presidente en Alemania, a diferencia del canciller, el verdadero jefe de gobierno, el presidente representa al jefe de Estado, pero en última instancia representa una figura formal dedicada precisamente a actividades protocolares como, por ejemplo, la recepción de los mandatarios de distintos, bueno, de visita en Berlín, los jefes de Estado, los jefes de gobierno. Así comenzó entonces la visita de Zelensky aquí en Berlín, con la visita al presidente. Seguro ninguno de ustedes está siquiera familiarizado ninguno de ustedes aparece familiarizado con el nombre del presidente, porque nadie aparece familiarizado con el nombre de Walter Steinmeier, presidente de Alemania, o una vez más una figura formal. Allí realizó la firma del libro de visitas oficial y posteriormente sí acometió su primera escala o comenzó su primera actividad de peso, por la cual oficialmente realizaba la visita a Berlín, aunque en realidad la actividad más importante aparecería por la tarde, pero al mediodía, después de la visita a la residencia presidencial, participó Zelensky en la Conferencia para la Reconstrucción de Ucrania, el extraño nombre asumido por una conferencia llevada a cabo desde ya
hace varios años, incluso desde antes de la guerra, pero antes la llamaban Conferencia para la Reforma de Ucrania, y en esa conferencia deliberaban sobre las reformas necesarias para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Bueno, a partir de la guerra generaron un cambio en el nombre de esta conferencia, no así en el logo, graciosamente, y a partir de entonces todos los años en esa conferencia deliberan sobre la reconstrucción de Ucrania. Pero claro, esto de alguna manera aparece extremadamente contradictorio cuando recordamos que pocas horas después de participar en esta conferencia, en la cual, por cierto, participó Úrsula von der Leyen, el propio canciller Scholz. De hecho, ambos, el canciller Scholz y Zelensky, realizaron la inauguración de esta cumbre, en la cual básicamente deliberaron sobre las oportunidades de negocios tras el final de la guerra y el inicio de la reconstrucción ucraniana. Básicamente ese es el tema, quién realiza qué negocio en Ucrania posteriormente, y hasta ese punto no generaría mayor sorpresa. Los estadounidenses lo recordarán cuando perpetraron la invasión a Irak. Claro, ellos también, antes de la caída del propio Saddam Hussein, ya deliberaban sobre los negocios y quién o qué empresa, mejor dicho, iba a comenzar con la explotación del petróleo, en qué región. Bueno, algo parecido presenciamos en esta conferencia, pero lo más sorprendente y lo más contradictorio pareció precisamente en la contradicción entre esta conferencia y la actividad llevada a cabo por el propio Zelensky horas después, a la tarde, y esta sí generó un verdadero escándalo, la contradicción entre una actividad para la reconstrucción de Ucrania por la mañana y una actividad para la destrucción de Ucrania por la tarde, cuando efectivamente Zelensky participó en una visita oficial al Parlamento alemán, y esta, si bien no representaba la razón para la visita de Zelensky, sin duda esta participación, esta visita representó la actividad más importante de la agenda de Zelensky el día de ayer, y por cierto, quizás de todas las visitas de Zelensky desde el inicio de su gobierno, esta ya la tercera, seguramente aparecerá como la actividad más importante, porque en esa visita al Parlamento presentó un discurso ante todos los parlamentarios, aunque en realidad no todos, y por acá comienza la historia del escándalo. Pero en esta visita en concreto, básicamente llamó a una guerra a todo o nada, ¿sí? Una guerra hasta la destrucción de Rusia o, en su defecto, hasta la destrucción de Ucrania. Con lo cual, comenzar el día con una actividad ligada a la reconstrucción de Ucrania para redondear el día con una actividad tendiente a la destrucción de Ucrania no genera del todo sentido, ¿verdad, queridos demoledores y demoledoras? De hecho, yo no recuerdo muchas guerras o situaciones en las cuales comiencen antes del final a realizar planes para la reconstrucción cuando a la vez machacan y machacan con una escalada aún mayor, y cuando precisamente quienes aparecen como probables o altamente probables perdedores del conflicto realizan planes para una reconstrucción en un mundo de fantasía, porque ¿qué Ucrania quieren para la reconstrucción si Ucrania desaparece del mapa? O si en un escenario no tan oscuro, no tan aterrador desde el punto de vista de los intereses ucranianos, ¿qué reconstrucción quieren si Ucrania parece dividida en dos? Y si la parte restante, la parte supuestamente no tomada por los rusos en el final de una eventual negociación, si esa parte aparece vaciada de personas y vaciada económicamente, como así también sobrecargada de deudas. Pero bueno, esta la agenda. Podemos presentar otro video más relativo a el reporte en los medios
alemanes. Ahora sí, quizás con un poquito de audio, ya que pude presentar muy rápidamente las actividades. Ahora sencillamente, aunque quizás no todo el mundo o muy pocos de ustedes puedan con la comprensión del alemán, carece de importancia el contenido de estos reportes propagandísticos de la televisión alemana, simplemente las imágenes y un Der poquito del ukrainische sonido. Präsident Zelensky ist heute persönlich Bueno, zur Ukrainian Recovery-Konferenz esta es la angereist llegada de und dort Zelensky auf a die esta, a la Bundeskanzlerin. precisamente, conferencia para la recuperación o para, sí, para la reconstrucción o la recuperación de Ucrania, ahí con Scholz, también conocido Auf como dem el Messegelände am Felpudo. Funkturm beraten Akteure über Ambos künftig geplante peticitos los dos, ¿no? Sí, sí, los dos de la misma altura. Zelensky siempre vestido de soldadito o de semisoldado, ¿sí? Land Curiosamente en una militärisch und visita zivil geholfen, damit oficial. Infrastruktur so schnell wie möglich wieder aufgebaut werden kann. Mehr als Bien, ahí 7000 el Teilnehmer acto, aus 60 Ländern sind esta dazu bis locura morgen de la eingeschätzt. reconstrucción Berlin mientras und anderes machacan con relativ la gelassen destrucción. indessen. Bueno, y Sonntag waren mientras tanto, Autos el im öffentlichen reportero, Innenstadtbereich West betroffen. el Staus und presentador außerdem de las umfangreiche noticias, Straßensperrungen dienten letztlich em, dem Schutz eines recuerda panisch el gefährdeten caos en la Bürgermeister ciudad und seiner por, Umgebung. por las medidas de heute in der seguridad en toda la ciudad. Zum Schutz Eso des ukrainischen curiosamente muy Präsidenten cerca de sind aquí. 3200 Polizistinnen und Bueno, Polizisten ahí im Einsatz. la larga caravana, Etwa die Hälfte sind acá una Unterstützungskräfte policía alemana, aus siempre Bund und Ländern. muy, Alle ¿no? Muy Bundesländer alemana, unterstützen muy uns. robótica, Das ist con ein Signal für el, alle. bueno, Wir sind simpática de bereit todos für diese modos, Unterstützung. Und con wir haben el sogar relato de Kinder las aus actividades Österreich llevadas a besucht. cabo Zelensky y übernachtet in demás. Ah, Kiew, acá dem interesante, Bundeskanzlerkreuz in detalles antes de Jerusalem am comenzar con lo Donnerstag. importante, lo analítico de esta transmisión, la participación de Zelensky en el Parlamento y el escándalo en torno a esa participación. Ya lo vamos a presentar. Paciencia. Quería sencillamente, por ejemplo, remachar esto, el lugar de estadía de Zelensky, donde pernoctó en el Waldorf Astoria, uno de los hoteles Am de Vormittag ist der 5 ukrainische estrellas Präsident im aquí, uno de los City más Q-Café caros, Messegelände. naturalmente, los más Am lujosos, Nachmittag geht es aquí dann in Richtung Reichstag. eh, Sämtliche Straßen im en Umfeld seien Berlín. dafür abgesperrt. Todas las Über calles den cortadas, Komponenten permanente helicópteros, bueno, un Überwachung. caos. Über 50 Fahrzeuge Ahí fahren vorbei, denen der gelbe Stern wie para der atrás más Feldzug largo von todavía, der bueno, el Armee caos gegeben wird. vehicular, naturalmente. Der Allí Staatsanwalt la sorgt für den caravana, öffentlichen cortados Nahverkehr los für Stats. erhebliche Ah, Schritte. qué cosa puesta ahí, Staatsbesuch, visita estatal. El transporte está interrumpido y toda la gente como estúpida Sowohl morgens gegen esperando 9 als auch el mittags tren gegen para 14 sus Uhr will trabajos, der Bahnverkehr interrumpido por el zwischen propio Friedrichstraße und Charlottenburg Volodymyr. eingestellt. Qué alegría, ¿no? Fuhren die S3, 5, 7 Bueno, und 9 nur im estos 20-Minuten-Takt. sencillamente los Die detalles de Bahnsteige esto, zur como Rush-Hour si dementsprechend voll. realmente Die Wiederaufbaukonferenz der la Ukraine vida geht noch de bis einschließlich Zelensky morgen. Es apareciese dürfte en somit auch am peligro. Mittwoch noch Recuerden zu una vez más Entscheidungen kommen. aquel momento, ya lo presentamos muchas veces aquí, cuando, según el propio mediador inicialmente en las negociaciones entre Ucrania y Rusia, al principio de la guerra, cuando prácticamente generaron un acuerdo para el final de la guerra y la neutralidad de Ucrania hasta la llegada de Boris Johnson con el mandato de Biden y la orden de abandonar por completo ese acuerdo de paz y recomenzar la guerra con bueno, las consecuencias actuales para el mundo, ya no solo para Ucrania, ¿no? Los más de 500.000 muertos de Ucrania, los muertos rusos naturalmente también, más todas las consecuencias para la economía mundial, para bueno, la escalada en otros conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa locura debido al guerrerismo de Boris Johnson y Joe Biden o los halcones neoconservadores ubicados detrás de Joe Biden, porque Joe Biden efectivamente presenta un estado de demencia senil a partir del cual no puede realizar decisiones de ningún tipo, apenas si puede recorrer los pasillos de la Casa Blanca acompañado de la mano por su esposa. Pero bueno, recordarán aquella anécdota contada por el ex premier israelí Naftali Bennett, cuando Zelensky, escondido en un búnker en algún lugar de Polonia, según algunas sospechas en Polonia, aunque oficialmente en Ucrania, llamó al mediador Naftali Bennett con la siguiente pregunta dirigida a Putin. Señor Naftali Bennett, por favor, pregúntele a Putin si me van a matar. Y bueno, Naftali Bennett lo llamó a Putin. Esto lo recuerda Naftali Bennett, no nada de propaganda rusa, el ex premier israelí, el premier anterior a Netanyahu. Y Putin respondió a la consulta
del mediador, Naftali Bennett. No, su vida aparece garantizada. Su vida aparece garantizada. Nosotros no cometemos magnicidios en el contexto de guerras. Puede que los rusos cometan de vez en cuando algún asesinato, algún tropezón en alguna ventana abierta, algún tropezón en una terraza de algún edificio, lo mismo que los estadounidenses, lo mismo que los chinos, lo mismo a veces que los europeos también. Todas las potencias perpetran asesinatos políticos, pero en el caso de Rusia, cuando comienza una guerra, para los rusos la resolución aparece ligada a la resolución del conflicto bélico y militar y no al asesinato de líderes políticos. No aparecen en la historia de Rusia asesinatos de líderes políticos enemistados a través de una guerra. Bueno, esa es la respuesta de Putin en aquel entonces. Por ende, la vida de Zelensky ni entonces ni ahora parecía en peligro. Aún así realizaron una actividad de seguridad, un operativo de seguridad en toda la ciudad. Por cierto, redondeo la anécdota esa, no quiero abandonar el tema de la visita de Zelensky y el escándalo, pero quiero sí redondear esa anécdota. Apenas recibida esta noticia a través del mediador, Zelensky comenzó la publicación de videos desde ese búnker fanfarroneando. Nosotros ahora aparecemos acá fortalecidos y no vamos a retroceder frente a Rusia. Yo no voy a abandonar Ucrania de ningún modo, como quieren mis enemigos. Claro, después de la garantía, de la garantía respecto a la seguridad de su vida proporcionada por Putin. Así cualquiera, ¿no? Todo el mundo fanfarronea cuando uno aparece segurito. Pero bueno, aún así, esta gran operativo policial, y a la tarde, después de la conferencia para la reconstrucción, el discurso para la destrucción, ¿sí? Y este discurso sí, en el Parlamento generó un verdadero escándalo por dos razones. En primer lugar, por la decisión de dos partidos políticos de no participar en una actividad, en una sesión extraordinaria del Congreso, a la cual caracterizaron como un espectáculo, como una escenificación destinada únicamente a generar una ovación de pie frente al discurso de Zelensky. Así que esas dos fuerzas políticas determinaron no participar en este show, no participar en este espectáculo. Y la segunda parte del escándalo respondió posteriormente al contenido de las palabras de Zelensky en ese espectáculo, al contenido de su discurso, porque verdaderamente generó un escándalo la virulencia y el contenido de sus palabras, a lo cual nuevamente estos dos partidos respondieron también. Pero presentemos esto ahora en detalle, aunque quiero una vez más, esto no por capricho, pero quiero presentar una vez más algunas imágenes de esto, porque nos ayuda un poquito a generar una imagen visual. Esto además, recuerden que la palabra, el discurso, la narrativa difundida por este noticiario llamado Tagesschau, el noticiario de la televisión pública, equivalente a la TVE española, a la RAI italiana. Van hasta la llegada ahí de la llegada de Zelensky al Parlamento. En el Parlamento, por cierto, todos participaron. Bueno, aquí a su izquierda, sí, el presidente, formalmente, Walter Steinmeier, no conocido por nadie, pero el jefe de Estado. Más a la derecha, el canciller Olaf Scholz, el jefe de gobierno, y al habla, ahí al frente, si mi mouse aparece en la pantalla, bueno, si no, me acompañarán en la descripción. Ahí al frente, frente a los micrófonos, un poquito más adelante de Zelensky, la presidenta del Parlamento, una de las parlamentarias, si no ya recuerdo mal, de nombre Bárbara Goebel,
no muy conocida tampoco, el Parlamento decorado con unos muy bonitos arreglos florales con motivo de, con los, bueno, los colores de la bandera ucraniana y esta, bueno, la aparición, él como siempre, en Argentina eso lo llamamos buzo, quizás pullover, en España lo llamarían jersey, en Colombia saquito. Bueno, esta ropa tan extraña de Zelensky, a veces camuflado, a veces, bueno, vestido de esta manera, como salido de, bueno, recién despierto, ¿no? En pijama. Bueno, estas algunas imágenes. Aquí la ovación, pero bueno, estas imágenes de un poquito antes, ahí junto a Ursula von der Leyen, perdón, von der Leyen, Fernando siempre la llama von der Leyen, y sin querer, en realidad la llama Úrsula del sufrimiento, esa es la traducción de von der Leyen, de alguna manera, en alemán, con algún error gramatical hay por ahí, pero esa es la traducción. Fernando la llama así sin querer, en lugar de von der Leyen, su verdadero nombre, pero yo, por alguna razón, ahora también sin querer la llamo así, von der Leyen, Úrsula del sufrimiento. Bueno, esto lo he registrado a la mañana en esta conferencia para la reconstrucción antes del discurso para la destrucción con los empresarios ahí ansiosos de los buenos negocios, ¿no? Tremenda actividad. Ay, el abracito, claro que sí, cómo no. Y ella vestida naturalmente con los colores de la Unión Europea, después de la paliza recibida por los partidos de gobierno, ¿verdad? Recuerden esa escandalosa paliza recibida por el Partido Socialdemócrata, el partido de Scholz, el partido de Macron, también el Partido Liberal. Bueno, los verdes en Alemania protagonizaron una debacle, lo cual para mí representa una excelente noticia porque básicamente representa un castigo a los verdes por haber abandonado su línea histórica de pacifismo y ecologismo para ahora, bueno, aparecer como verde olivo, verde caqui, vestidos para la guerra increíblemente. Bueno, aquí las consecuencias de los votantes con su voto de castigo. ¿Y qué partidos frente a la debacle de los partidos en el gobierno? Aquí llaman al gobierno partido, a la coalición de gobierno la llaman coalición semáforo, porque precisamente participan los rojos, socialdemócratas, los amarillos, liberales, y los verdes. Bueno, los verdes, ¿sí? Como los colores de un semáforo. Bueno, ellos protagonizaron una paupérrima elección. ¿Y quiénes realizaron una muy buena elección? ¿Quiénes realizaron la mejor elección? Bueno, por un lado, las denominadas fuerzas de la nueva extrema derecha en Alemania, conocidas como, o bajo el título de Alternativa por Alemania, con el nombre de Alternativa por Alemania, es el nombre de la nueva formación política, aunque ya presente en el sistema político alemán desde hace algunos años, pero esta, de alguna manera, la representación de la nueva extrema derecha en Alemania, una línea más bien cercana a la de Trump, en cierta medida a la de Marie Le Pen en Francia, a la de Víctor Orbán en Hungría, a la de Vox en España, pero con diferencias con todos ellos, ¿sí? Bueno, ellos realizaron una muy buena elección con el segundo lugar, ¿sí? Segundo lugar por encima de los socialistas, por encima de los verdes, por encima de los liberales. ¿Y quiénes realizaron también una muy buena elección? Bueno, la nueva alianza de izquierda, comandada por Sarah Wagenknecht, una política del partido de izquierda convencional, pero su partido acometió un camino ligado a la posición del gobierno y a la posición de Estados Unidos de apoyo a la guerra en Ucrania. Por ende, ella abandonó ese partido, conocido formalmente como Die Linke, la izquierda, y generó un partido llamado Alianza Sarah Wagenknecht, en alemán Bündnis Sarah Wagenknecht, de izquierda, pero de una izquierda pacifista y de una izquierda popular, más enfocada en las cuestiones de clase de toda la vida, de la izquierda ligada a los de abajo, a los trabajadores, a las mayorías oprimidas, a la gran mayoría de todos nosotros, frente a las élites gobernantes, a las élites corporativas, a las clases dominantes en la economía. Bueno, ella estableció un partido hace nada, estableció este partido hace algunos meses y realizó una muy buena elección con alrededor de un 6% en la primera elección. Y qué curioso que precisamente los partidos con
los mejores resultados obtenidos el domingo pasado en las elecciones, precisamente esos dos partidos determinaron no participar en el espectáculo de Zelensky en el Bundestag, en el Parlamento alemán, no presenciar su discurso, ese discurso a la postre extremadamente guerrerista, mientras que los partidos castigados por los electores lo presentaron ahí y perseveraron en la línea del guerrerismo y del envío de armas y de la guerra sin fin, con una postura abiertamente anti-rusa y de subordinación a los Estados Unidos. Así que las élites políticas, los partidos sistémicos, no rectificaron en absoluto a pesar del cachetazo electoral de los electores, en el caso de Alemania. Bueno, en otros países lo mismo, algo parecido lo sucedido en Francia, bueno, lo mismo en otros países europeos. No rectificaron ni un milímetro, pero los partidos de alguna manera antisistémicos, o por lo menos los partidos ubicados por fuera, a izquierda y a derecha, por fuera de este consenso guerrerista, ellos determinaron no participar. Y comenzó esta decisión con una declaración del uno y del otro. Voy a presentar primero la declaración de el partido Alianza para Alemania, y quiero recordar una vez más que carezco por completo de simpatías por un partido de la nueva extrema derecha. Nosotros presentamos esa nuestra perspectiva política, una perspectiva crítica de izquierda democrática, de la izquierda popular, la izquierda de los de abajo, del conjunto de la sociedad contra las clases dominantes, contra el 1%. Esa nuestra perspectiva, aunque siempre abiertos a opiniones de otros tipos. Por ende, a mí personalmente no me congratula en absoluto que este partido de extrema derecha presente una línea tan acertada en cuanto a la guerra, tan acertada en cuanto a la guerra. Después, bueno, acompañan esto con otras políticas relativas, bueno, a los migrantes y demás, bueno, bastante cercanas a lo peor del pasado alemán, bastante fachos, pero en esto uno no puede más que acompañar las palabras de en este tema en particular. Esa es la realidad. Aquí la página de ellos esta es la Pressemitteilung, básicamente la declaración de prensa, la traducción, está en la página oficial del partido, y aquí su declaración muy cortita y muy fuerte respecto a la visita de Zelensky. Esto ya comenzó con el escándalo. Después vamos a presentar la declaración del otro partido, al otro extremo. El partido es de la nueva izquierda, de esta izquierda comandada por Sarah Wagenknecht. Acá los dos presidentes del partido desde hace algún tiempo en Alemania, incluso los partidos de derecha, presentan un liderazgo colegiado de dos personas, un varón y una mujer, como una forma de igualdad de género. Bueno, discutible si eso realmente genera más igualdad de género o no. Por lo menos, bueno, para la imagen genera esto, una imagen de un varón y una mujer. Alice Weidel y Tino Kruppala, estos dos, los dos presidentes del partido. El grupo parlamentario de AfD rechaza el discurso de Zelensky en el Bundestag. Y atención a este pequeño comunicado, porque lo machucaron a Zelensky. Berlín, 11 de junio de 2024. Volodymyr Zelensky, cuyo mandato como presidente de Ucrania finalizó el 21 de mayo, primer golpe, hablará hoy ante el Bundestag alemán, ante el Parlamento alemán. Exigirá armas y miles de millones para la reconstrucción. Todo esto declarado antes, ¿sí? Como explicación de la ausencia de este partido frente a ese discurso o antes de la realización de ese discurso. Los presidentes del grupo parlamentario de AfD, de Alternativa para Alemania, Alice Weidel y Tino Kruppala, explican: nos negamos a escuchar a un orador camuflado. Camuflado en el sentido literal, vestido con camuflaje, vestido de soldadito, ¿sí? Segundo golpazo. El mandato de Zelensky ha expirado. ¡Pum! Solo ocupa el cargo como presidente de guerra y presidente de la mendicidad.
lo llamaron el presidente mendigo. ¿Por qué? Por los pedidos permanentes de armas y más armas. Bueno, también recuerden que quiere dinero y una buena parte de ese dinero, ¿no? Algo para las armas y otra parte, al bolsillo propio, naturalmente. Recuerden, bueno, aquella portada famosa antes de la guerra en el Guardian británico de Ucrania, el país más corrupto de Europa, ¿no? Pero bueno, eso caracteriza al sistema político ucraniano desde hace mucho tiempo, la enorme corrupción. Bueno, solo ocupa el cargo como presidente de guerra y de la mendicidad. Pero Ucrania no necesita un presidente de guerra ahora, necesita un presidente de paz que esté dispuesto a negociar para que cesen las muertes y el país tenga un futuro. La Junta Ejecutiva del Grupo Parlamentario decidió ayer no asistir al discurso de Zelensky. A continuación tuvo lugar la reunión del Grupo Parlamentario. El gobierno federal no debería darle una plataforma para rogar o mendigar, quizás la traducción más correcta al alemán, para mendigar por la reconstrucción. Los ciudadanos pagan más que suficiente por la ayuda militar, la ayuda de la Unión Europea y las prestaciones ciudadanas para los ucranianos. Ahora el dinero de los impuestos alemanes se desperdiciará en BlackRock y otros inversores implicados en la reconstrucción. Rechazamos esos. Para nosotros, nuestra propia gente es lo primero. Suficiente. El gobierno federal debe utilizar la diplomacia para promover la paz en Ucrania. Solo después de la paz podremos hablar de la reconstrucción. Ahora es el momento de la paz y la diplomacia. Bueno, esto, la declaración de prensa oficial del partido, ¿sí? Es llamarlo presidente de los mendigos, presidente con mandato caduco, basta de dinero, el dinero para los alemanes. Bueno, lo ametrallaron a Zelensky. Esto ya generó un escándalo. Y, de hecho, antes del mismo día, pero unas horas antes, la izquierda también había presentado, o la izquierda alternativa, vamos a llamar al primero derecha alternativa en Estados Unidos, de hecho la llaman así alt-right, ¿no? A esta nueva extrema derecha. A la alianza Sahara Wagner la vamos a llamar izquierda alternativa. También ellos presentaron un comunicado muy parecido en cuanto al contenido. Aquí la página web oficial, también con el comunicado de prensa, con la explicación un poquito más diplomática, pero con el mismo contenido. ¿Por qué el grupo Alianza Sahara Wagenknecht se abstiene de la comparecencia del presidente ucraniano en el Bundestag alemán? Como grupo, Alianza Sahara Wagenknecht, en el Bundestag, en el Parlamento, condenamos la guerra de Rusia en Ucrania, que viola el derecho internacional. Nuestra solidaridad y compasión está con las víctimas de esta guerra. Nos oponemos resueltamente a todos aquellos que son responsables de prolongar el sufrimiento y la muerte en Ucrania. Esta guerra debe terminar lo más rápido posible. Al mismo tiempo, debemos hacer todo lo posible para garantizar que Alemania no se convierta en parte en la guerra y que el conflicto no se convierta en una guerra europea. Las últimas señales de Moscú de que está dispuesto a un alto el fuego a lo largo de la actual línea del frente y a luchar por una solución de paz deberían ser recogidas por las partes occidental y ucraniana y examinadas para determinar su seriedad. En cambio, el debate entre Alemania y Ucrania durante los últimos 2 años se ha centrado exclusivamente en satisfacer las solicitudes ucranianas, quizás un poquito más grande esto, ahora sí, de más y más entregas de armas. La única respuesta del gobierno federal a la oferta rusa de negociar fue permitir ahora a Ucrania utilizar armas alemanas para atacar objetivos en Rusia. En vista de esto, según el juicio de muchos observadores internacionales, el gobierno de Zelensky apuesta ahora por una escalada abierta de la guerra y una entrada inmediata de la OTAN en ella. El reciente doble ataque al sistema de alerta temprana de las fuerzas nucleares estratégicas de Rusia es el pináculo de esta estrategia sumamente peligrosa. Creemos que esto es irresponsable. Bueno, evidentemente, una vez más, los miembros de este canal, de este partido deben aparecer suscritos a nuestro canal porque, bueno, por un lado referencian a los observadores internacionales quienes remachan con la estrategia de Ucrania de generar una escalada para la participación directa de la OTAN, algo dicho aquí en innumerable cantidad de veces,
Y recuerdan también el ataque hace poquito contra uno de los sistemas de radares de Rusia ligados a la alerta temprana de misiles balísticos nucleares, lo cual a partir de la doctrina nuclear ucraniana, como recordaba Fernando Moragón el domingo pasado y el anterior, esto ya genera una causal para la respuesta nuclear, ¿sí? La doctrina nuclear rusa establece que en el caso de cualquier ataque tendiente a la reducción de la capacidad de respuesta nuclear de Rusia, Rusia puede realizar una respuesta nuclear. Putin afortunadamente no respondió de esta manera, pero hubiera podido, según la propia doctrina nuclear rusa. Bueno, acá lo presentan también, así que evidentemente esta gente suscrita a nuestro canal, esto dicho obviamente en broma, pero los argumentos de algún lado los recogen. El llamado del Papa Francisco a iniciar negociaciones de paz con mediación internacional también debería ser asumido por Occidente y el gobierno ucraniano. La propuesta turca de una cumbre de paz y las conversaciones de mediación del enviado especial de la República Popular China también tuvieron en cuenta esta preocupación. Sin embargo, el presidente Zelensky ha rechazado hasta ahora todas las iniciativas en este sentido. Su decreto, que incluso prohíbe expresamente las negociaciones con Rusia, está en vigor en Ucrania desde finales de septiembre de 2022. Lamentablemente, el presidente Zelensky está contribuyendo actualmente a una espiral de escalada muy peligrosa y está aceptando el riesgo de un conflicto nuclear con consecuencias devastadoras para toda Europa. Esto también lo ha demostrado en sus apariciones anteriores en los parlamentos europeos. Por lo tanto, no debería ser honrado con un evento especial en el Bundestag alemán, porque no se trata de un diálogo crítico, como es necesario, sino más bien de un símbolo de aprobación acrítica de su política. Nosotros, como Alianza Sarah Wagenknecht, no podemos apoyar eso. Alemania es ahora el mayor proveedor europeo de armas a Ucrania. El gobierno federal debería utilizar su influencia sobre Zelensky para que acepte conversaciones de paz. Las guerras no se terminan con armas, se terminan mediante negociaciones de paz. Perfecto el comunicado. Entre uno y otro, bueno, el otro más corto y más a la provocación, al corazón, a los sentimientos, muy impactante. Este más fundamentado, pero con el mismo resultado y la misma crítica, quizás con más argumentos ¿sí? Bueno, esto ya generó en Alemania la indignación de las fuerzas políticas del centro o de la centroizquierda, de la centroderecha, declaraciones terribles de todos los partidos sistémicos, de todos los partidos convencionales, relativas a la falta de respeto, la irresponsabilidad, la locura, la cercanía a Rusia de estas fuerzas políticas, y los medios naturalmente recogieron ese discurso y presentaron nada más que visiones abiertamente negativas y propagandísticas de esta decisión de estos partidos, pero, y aquí lo importante y la novedad, por primera vez debieron recoger en un primer lugar este mensaje político. Antes directamente no lo habrían presentado, ignorándolo. Nada peor o ninguna forma más fuerte de censura que el silenciamiento de algo o de alguien, ¿sí? No presentarlo. Bueno, ahora aparecieron obligados a presentar esta disputa. La presentaban ellos como un escándalo, una falta de respeto, pero debieron presentarla. Y en parte debieron presentarla, bueno, por la fuerza adquirida por estas nuevas fuerzas políticas y en parte por el cachetazo recibido el domingo pasado, convalidando esta postura a favor de la paz. De hecho, en todas las últimas encuestas, la gran mayoría de los alemanes rechazan la continuidad de la guerra, sin mucha participación política, sin mucha movilización, lamentablemente, pero la rechazan. Y en gran medida, el mismo clima de opinión en el resto de los países europeos, en Francia, en Italia, en España, en Países Bajos, etcétera, etcétera. Quizás en los Bálticos y en los países de Europa del Este no tanto, pero por lo menos sí del centro hacia el sur de Europa. Bueno, ¿cómo lo presentaron? Bueno, ¿qué tal una mirada de el reporte de este escándalo, de esta primera parte del escándalo? Vamos a presentar acá otro medio alemán.
todavía más belicoso y todavía más antirruso que la televisión pública. Estas las noticias de el periódico Die Welt, El Mundo. Bueno, es un poco como en España, ¿no? Como la misma línea que El Mundo en España, solo que aquí como parte del conglomerado mediático más importante, algo así como el grupo Prisa en España, aquí el grupo Axel Springer, dueño del periódico, el matutino Bild, el de mayor publicación, si no recuerdo mal, en todo el mundo, de mayor tirada en el mundo, súper amarillista, sensacionalista, algo parecido al The Sun en Reino Unido. Bueno, Bild como periódico presenta más bien una línea liberal, atlantista, naturalmente neoliberal, más que liberal, neoliberal, pero en un formato un poco más serio que Bild, y el programa televisivo ligado a ese periódico. Aquí vamos a presentar, lamentablemente, esto en alemán, y YouTube, propiedad de Google, genera pésimos subtítulos al español de esto, así que yo voy a realizar la traducción de una parte de esto en vivo. Comencemos, ¿sí? Die Zeit für Kompromisse ist vorbei. Russland muss die volle Verantwortung für den Krieg in der Ukraine übernehmen und El tiempo de los compromisos ya ha pasado. Rusia debe aceptar toda la responsabilidad por la guerra en Ucrania. Wladimir Putin muss verlieren. Das ist Y Vladimir Putin debe perder. ein Zitat von Volodymyr Zelensky, der ja heute erstmals persönlich vor dem Deutschen Bundestag. Esto es una cita de las palabras, una cita textual de las palabras de Volodymyr Zelensky hoy por la tarde en su discurso en el Parlamento alemán, por primera vez en su tercera visita a Alemania. Por cierto, recuerdan, ya había realizado dos visitas, pero incluso había realizado una visita al Parlamento, pero no había presentado un discurso, ¿sí? Ahora realizó la tercera visita con la participación en el Parlamento. Esa es la novedad. Y comenzó así, con esa barbaridad. Putin debe perder, el tiempo del compromiso político ya pasó. ¿Qué compromiso? Si este muchacho de compromiso poco, quiere la destrucción de Ucrania hasta todo nada. Pero bueno, así comenzó un llamado a la guerra, a la destrucción total. Y así lo recogen en este noticiero. Gesprochen hat. Die Rede Zelenskys bekam donnernden Applaus im Plenum. Nur in den Reihen der russlandfreundlichen Parteien BSW und AfD war kaum etwas zu hören. Las palabras de Putin recibieron una estruendosa ovación de pie en el pleno de la Cámara. Solamente en las fuerzas políticas cercanas a Rusia de la Alternativa por Alemania y la Alianza Sarah Wagenknecht, allí reinó el silencio. Esta es la propaganda. Bueno, para los españoles, bueno, presencian prácticamente lo mismo todos los días en los medios hegemónicos españoles. Pero quizás para nuestros demoledores y demoledoras desde América Latina esto parezca como exagerado, parezca radical, porque básicamente, en lugar de realizar la descripción de un hecho, que ya comiencen con las adjetivaciones, la tremenda ovación frente a las palabras del gran Zelensky, ante el silencio de los amigos de Rusia, la Alianza por Alemania y la Alternativa por Alemania y la Alianza Sarah Wagenknecht, esto más que un reporte representa una pieza de propaganda, pero así, demoledores y demoledoras, así los medios hegemónicos en toda Europa, ¿sí? Los españoles esto lo presencian, los hermanos españoles lo presencian día a día en los medios nacionales, así que bueno, ellos ya enterados de esta forma de propaganda en el día a día, ¿no? Uno con la televisión prendida, el televisor prendido y todo el día propaganda, con este mensaje. Pero acá están presentando el tema, así que esto ya una victoria de las fuerzas por la paz. Un poquito más. Weil deren Abgeordnete der Rede demonstrativ fernblieben. Für CDU-Chef Friedrich Merz ein Tiefpunkt der demokratischen Kultur. Den Parlamentsskandal.
los representantes de estas fuerzas prorrusas se distanciaron de este discurso, por lo cual el líder de la democracia cristiana, Friedrich Merz, posible sucesor de Olaf Scholz de aquí a poco, esto fue un punto bajo, uno de los puntos más bajos de la democracia alemana. Recogen la línea de uno de los partidos como línea propia del noticiero. Otra vez, poco serio el reporte periodístico. Pero bueno. Hat Luisa Stange zusammengefasst. Als Volodymyr Zelensky den Plenarsaal des Bundestags betritt, schreitet er langsam an den leeren Stühlen vorbei. Cuando Volodymyr Zelensky entró al Parlamento, caminó lentamente por las sillas vacías. Bueno, las sillas vacías ubicadas aquí a la izquierda y a la derecha aparecen vacías por la decisión de, en este caso, de la Alianza Sarah Wagenknecht de no participar en este espectáculo. ¿Por qué no aparecen todas juntas o por qué no aparece todo este sector de izquierda vacío? Bueno, por la división precisamente de la izquierda alemana entre la vieja izquierda de Die Linke y la alianza creada por Sarah Wagenknecht. Los diputados ubicados a la derecha de estas butacas vacías, estos representan parte de la izquierda y del viejo partido de Sarah Wagenknecht y determinaron presenciar el discurso, mientras que quienes ya abandonaron el partido, pero todavía aparecen formalmente como parte de ese viejo partido de izquierda, porque todavía no fueron realizadas elecciones parlamentarias desde la creación de este nuevo partido, participan ahora con un bloque propio, pero separado, aunque no separado formalmente en la división de las sillas. Por eso las sillas vacías aparecen entremezcladas de alguna manera con las de la vieja, del partido Die Linke, la vieja izquierda. Pero bueno, esta es la entrada, las sillas vacías. Während fast alle anderen Abgeordneten Y a la derecha, por cierto, ahí sí, prácticamente todos vacíos los asientos ubicados a la derecha, sí, esos los del AfD, la Alternativa para Alemania, estos aquí bien a la derecha, y eso sí, todos vacíos, sí, todo el partido determinó no participar. geschlossen applaudieren, boykottieren die Mitglieder des Bündnisses Sarah Wagenknecht die Rede des ukrainischen. Mientras todos aplauden fuertemente la llegada de Zelensky, boicotean los miembros de la alianza Sarah Wagenknecht el discurso de Zelensky. Acá esta raya, esta línea de asientos vacíos, eso es básicamente los diputados hasta ahora dentro de esta nueva alianza. Qué curioso que si bien este medio rechaza la decisión de no presenciar el discurso de Zelensky desde una perspectiva neoliberal, en gran medida a veces con simpatías por la AfD, por eso presentan únicamente como denuncia de este acto de indignidad de no haber convalidado este espectáculo, bueno, solamente presentan la no participación de la izquierda, de la AfD, de la Alianza por Alemania. Hasta ahora ni una palabra, quizás en un ratito lo presenten nuevamente, pero hasta ahora solo machacan contra la izquierda. Contra la derecha, la nueva extrema derecha, con la misma decisión, ni una palabra. Bueno, este es el rol de los medios y más aún de los medios como este, ¿no? Un medio, una vez más, ligado al principal grupo mediático en Alemania. Zum Präsidenten im Bundestag. Seine Position sei zu einseitig. Das Leid der Menschen in der Ukraine höre ich jeden Tag 10-mal im Radio und sehe es im Fernsehen. Esta es la postura de los equivocados miembros de esta alianza Sarah Wagenknecht. Y aquí uno de los participantes en esta alianza Sarah Wagenknecht, un ex diputado de la izquierda, ahora en esta nueva formación de izquierda, y que responde él a la pregunta de este medio, de Die Welt, de El Mundo en Alemania. Bueno, él responde: la postura de Zelensky la escucho todos los días, en todos los medios, 10 veces. Fernsehen. Das brauche ich nicht an Zelensky. Ich sehe No necesito escucharlo una vez más de Zelensky. allerdings auch die andere Seite. Ich sehe die vielen ukrainischen Männer, die keine Lust mehr haben auf diesen Krieg. Veo por el contrario, y escucho por el contrario, la postura al otro lado, la de muchísimos hombres ucranianos quienes ya no tienen más ganas de esta guerra y escaparon de Der Ucrania. Bundesrepublik sind, weil sie sich dem Krieg entziehen. Ich nehme wahr, Escaparon de Ucrania y llegaron a Alemania. Y yo tomo seriamente
su mirada del conflicto o la posición de estos varones, quienes no quisieron participar en la guerra, escapando hacia Alemania. Dass bei uns die Debatte ist, dass man die zurückschickt an die Front. Y en el presente, increíblemente, estamos debatiendo si los enviamos de vuelta hacia el frente, ¿sí? Bueno, muy acertada la respuesta de este diputado. Esta Sarah Wagenknecht, la lideresa de la alianza Sarah Wagenknecht, aquí seguramente su declaración, nosotros la presentamos entera. Zelensky würde zu einer Eskalation beitragen, begründet außerdem die Parteichefin die Entscheidung auf X. Doch En X o en Twitter, la líder del partido o la líder de este nuevo partido dice que Zelensky contribuye a una escalación con peligro de una guerra nuclear. Así lo publica la líder del partido en X. Esto ya lo nicht presentamos. nur die selbsternannte Friedenspartei von Sarah Wagenknecht fehlt, als Zelensky redet, auch in den Reihen der AfD kaum ein Platz besetzt. Auch hier hat die Fraktion Bueno, ahí finalmente mencionada la ausencia de la AfD. Bueno, no solamente faltan los diputados de la izquierda, sino también la AfD. Ahí todo el bloque enterito de la AfD vacío, ¿sí? Una vez más, esto no hace 2 años, hace 6 meses aparecía imposible. Zelensky en el Parlamento con todo un show, un espectáculo armado para algo parecido a lo del Congreso estadounidense, ¿lo recuerdan? Hace ya 2 años, porque la última vez cuando quería lo mismo, hace más o menos unos meses, los republicanos lo rechazaron y no pudo una vez más presentar su discurso con una ovación como aquella primera vez. Recordarán esa patética declaración de Zelensky en aquel entonces: Bakhmut does not fall. Bakhmut no va a caer. Bueno, a las 2 semanas caída Bakhmut a manos de Wagner. Esto hace 2 años. Después no lo llamaron más y cuando quiso participar nuevamente lo rechazaron. Pero acá en Alemania impensable esto. Que ante una visita de Zelensky, fuerzas políticas rechacen participar, impensable, y esto responde al cachetazo del domingo pasado. Lo cual debería generar un poquito de esperanza en el sentido de que hasta cierto punto, a pesar de la pasividad de la sociedad alemana y de los electores de las sociedades en Europa respecto a la guerra, bueno, cuando finalmente reaccionan, como reaccionaron en estas últimas elecciones, hasta cierto punto, de manera moderada, pero una reacción al fin, bueno, generan cambios, generan diferencias, generan un mensaje político y algunas fuerzas políticas lo recogen y generan un hecho político, ¿sí? Por eso nuestro machacar permanente, nuestro recordar todo el tiempo de la necesidad de participación de todos nosotros, de los de abajo, del pueblo, de la gente de bien, contra la guerra, con movilización, con el voto, con la difusión, por ejemplo, de nuestro canal, con un mensaje crítico, una perspectiva crítica de la geopolítica y de la geoeconomía, porque de esa manera podemos generar el fin a este camino dirigido hacia una guerra mundial, eventualmente una guerra nuclear. Así que esto, un elemento esperanzador, chiquitito todavía, ¿sí? Un granito de arena, pero un granito de arena quizás una piedrita en el zapato de los guerreristas, los poderosos, los partidarios de la muerte, ¿sí? Así que, bien. Platz besetzt. Auch hier hat die Fraktionsspitze zum Zelensky-Boykott aufgerufen. Man wolle eben nichts bezahlen, heißt es. Die Bundesregierung sollte ihm keine Bühne für Wiederaufbau bieten. Los partidarios de AfD dijeron lo siguiente: el gobierno no debe darle un escenario para la mendicidad para la reconstrucción, o para que mendiguen para la reconstrucción. Los ciudadanos ya pagan más que necesaria para la ayuda militar, la ayuda a la Unión Europea y la asistencia social a los ucranianos. Bueno, esto lo presentamos nosotros con la declaración recién, ¿no? Militärhilfe, EU-Hilfe. Allerdings ordnete der AfD auch für den ukrainischen Präsidenten. Ahí el Die final, Rechts- und Links la ovación, ¿no? Populisten im Standing Bundestag ovation. also einig, genau wie alle anderen, denn die verurteilen den Boykott fraktionsübergreifend scharf. Wahrscheinlich hätte der Kreml das Fernbleiben angeordnet, spottet SPD-Fraktionsvize Dirk. Bueno, las fuerzas de izquierda y de derecha populistas rechazan esto, pero rechazan el discurso de Zelensky, pero todas las fuerzas democráticas
respondieron indignadas, según la socialdemocracia, esta es la bancada de la socialdemocracia, seguramente el Kremlin está detrás de ellos. Siempre, cuando uno rechaza la postura guerrerista, te llaman pagado por Putin, pagado por Kim Jong-un, pagado por el ayatollah de Irán o pagado por Xi Jinping, ¿no? Pagados ellos en realidad. Claro, esa es la proyección. Cuando uno corrupto genera la proyección de corrupción a todos los otros. Y no, esta gente no está participando por una postura política, ¿sí? Wiese und CDU-Chef Merz regelrecht fassungslos. Dass man als Abgeordneter im Deutschen Bundestag El líder de la CDU, de la democracia cristiana, estaba estupefacto. Y acá puesta la reacción de posiblemente el futuro canciller de Alemania, el líder de la CDU, aún más guerrerista que Scholz y compañía. Y cuidado, porque el posible futuro gobierno de Alemania presentaría a este señor como canciller y a los verdes como aliados. Así que los más guerreristas de todos en el gobierno, peor que el gobierno actual. Sí, peor que el gobierno actual. dem Staatspräsidenten dieses vom Krieg bedrohten Landes den Respekt versagt, ist ein wirklicher Tiefpunkt in der Kultur unseres Parlaments. Ich bin darüber einigermaßen entsetzt. Que parlamentarios le nieguen el respeto a un jefe de Estado de otro país democrático es uno de los puntos más bajos de nuestra democracia y estoy completamente indignado. Alguien podría recordar, bueno, lo de democrático, sí, quizás cuestionable, en tanto su mandato caducó y además desde el inicio de la guerra determinó la prohibición de los medios críticos, de los sindicatos críticos, de los partidos políticos críticos, el asesinato de muchísima gente. Bueno, y otra cosa, acá no participaron no como una forma de desrespeto, sino porque no querían convalidar un espectáculo, nada más que eso. Aparecer aplaudiendo, eso no connota una forma de respeto, sino de aprobación e incluso de obsecuencia, ¿no? Und auch linken Politiker Dietmar Bartsch kritisiert seine ehemalige Fraktionskollegin scharf. Egal, wie man zu Waffenlieferung stehe, dieses Verhalten sei ein Unding. Bueno, ahí la postura de uno de los líderes de la vieja izquierda, quienes rechazaron esta postura de la nueva izquierda, deberían haber participado de todas maneras, independientemente de su posición. Bueno, y ahora comienza una entrevista con esta reportera sobre lo sucedido y bueno, más y más y más propaganda, más de lo mismo. Pero quiero presentar, en lugar de más de esto, quiero presentar algo todavía más interesante. Y por cierto, demoledores y demoledoras, por favor recuerden acompañarnos con el like, ¿sí? Porque nos ayudan contra la cada vez mayor censura de nuestros contenidos en YouTube. Si nos quieren ayudar con una membresía o a través de PayPal, bienvenido también, pero si no, sencillamente con el like, con la difusión y quien quiera la suscripción, naturalmente gratuita, bienvenido también. Bueno, quiero presentar ahora, tras el escándalo por la participación y la no participación y la propaganda de los medios y la reacción indignada de los políticos abofeteados en las últimas elecciones, quiero presentar la reacción de Sarah Wagenknecht, ¿sí? Frente a esto. Quizás antes una demostración más de la propaganda, no con video, sino sencillamente con esto. Aquí esto una columna, bueno, esto lo mismo, pero básicamente una columna con lo mismo, sobre el enorme apoyo de las fuerzas políticas y la ovación de Pia Zelensky, esto de nuevo del Tagesschau, y la terrible actuación de la AfD y la Alianza Sarah Wagenknecht. Muchos aplausos para Zelensky, discurso y boicot de la Alianza Sarah Wagenknecht y la AfD. Bueno, es nuestro interés común que Putin pierda esta guerra. El discurso del presidente ucraniano en el Bundestag fue emotivo. Los diputados de la Alianza Sarah Wagenknecht se mantuvieron al margen. Los líderes de la AfD describieron a Zelensky como un presidente mendigo. Pero una vez más, la denuncia a estas fuerzas antipopulares y antidemocráticas, por suerte, las ganadoras de la última elección, así que no tan antidemocráticas. Y remacho una vez más que carezco
por completo de simpatías con la AfD, una agrupación de la nueva extrema derecha, siendo nosotros partidarios de la izquierda popular, de la izquierda de los de abajo, la izquierda humanista, la izquierda pacifista, la izquierda de una sociedad más igualitaria y mejor para el conjunto y la mayoría de nosotros, los ciudadanos, los de a pie, los de abajo, ¿sí? La reacción de Sarah Wagenknecht tras las palabras. Esto generó un nuevo escándalo, una nueva indignación de las fuerzas políticas a favor de la guerra, porque Sarah Wagenknecht está caracterizada por una lengua muy lenguaraz, muy aguda, por llamarla de alguna manera, y después de las barbaridades dichas por Zelensky en el discurso, respondió, o mejor dicho, realizó una declaración con lo siguiente, y una vez más esto en alemán, voy a presentar yo la traducción por los pésimos subtítulos de YouTube. YouTube genera buenos subtítulos del inglés, pero con cualquier otro idioma genera un desastre de subtítulos, así que lo presento yo. Pressestatement mit Sarah Wagenknecht, Vorsitzende der Gruppe BSW im Bundestag. Bueno, acá comienza el partido todavía muy nuevo, muy chiquitito, por eso la declaración hecha en uno de los... Debo haber recorrido en visitas turísticas al Parlamento o alguna vez con algún amigo trabajando ahí, debo haber recorrido esos pasillos más de una vez. Nunca participé ni participaré en política alemana, solo como visitante. Bueno, evidentemente carecen de un lugar un poquito más adecuado, entonces acomodaron un cartel ahí en el medio del pasillo, bueno, y comenzaron una conferencia improvisada, pero lo importante acá el mensaje, no el dispendio de recursos públicos para conferencias grandilocuentes. Acá las palabras de Sarah Wagenknecht, ¿sí? Vamos a acomodar así. Ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Der ukrainische Präsident Zelensky hat heute im Bundestag gesprochen. Los saludo a todos calurosamente. El presidente de Ucrania hoy ha dicho muy claramente Und die zentrale Botschaft seiner Rede war keine Kompromisse. Que no quiere ningún compromiso. El mensaje principal de su discurso fue ningún compromiso. Der Krieg endet entweder zu den Bedingungen der Ukraine, und zwar vollständig, das heißt dem La guerra va a terminar bajo las condiciones totales y absolutas de Ucrania. kompletten Abzug der russischen Truppen, Esto significa el retroceso de todas las tropas rusas, auch einschließlich von der Krim, incluida Crimea, oder er endet nicht. o la guerra no se termina. Wir halten das für unverantwortlich, weil Kriege können nur beendet werden, Consideramos esto completamente irresponsable porque las guerras solo terminan wenn es Kompromisse und auch Kompromissbereitschaft gibt. cuando hay compromisos y voluntad de compromisos. Wir haben uns entschieden, als Gruppe BSW im Deutschen Bundestag der Rede fernzubleiben, weil Por eso decidimos distanciarnos de este discurso y esta visita de Zelensky, wir schon in den letzten Reden, die Herr Zelensky auch in anderen europäischen Parlamenten gehalten hat, genau das wahrgenommen haben. precisamente porque ya habíamos escuchado esto mismo de otros discursos de Zelensky en otros parlamentos con el mismo mensaje. Dass es hier keine Bereitschaft gibt, zu versuchen, und zwar mit allen Mitteln zu versuchen, dieses furchtbare Sterben zu beenden. Precisamente porque rechazan todos los intentos de mediar, de negociar para terminar esta terrible guerra y para terminar las muertes en Ucrania. Sondern im Gegenteil, sämtliche Versuche einer Vermittlung zurückgewiesen werden. Das begann auch schon, als der Papst sich Y por cierto, rechazan todo intento de mediación. Esto ya comenzó cuando el Papa mismo angeboten hat als Vermittler und Herr Zelensky gesagt hat, wir brauchen keinen Vermittler zwischen uns und dem Aggressor.
cuando el Papa Francisco se ofreció como mediador y Zelensky lo rechazó diciendo no necesitamos ningún mediador entre Ucrania y el agresor. Heute hat Deutschland aufgefordert, mit ihm, also mit der Ukraine gemeinsam den Aggressor zu vernichten. Hoy llamó a eliminar al agresor junto con Alemania. Vernichten, en alemán la palabra eliminar. Von liquidieren war die Rede. También escuchamos la palabra liquidar, Zumindest in der deutschen Übersetzung. por lo menos en la traducción al alemán de su discurso, esa fue la palabra utilizada. Und natürlich ist auch unsere Position. Wir verurteilen den völkerrechtswidrigen Krieg, den Russland in der Ukraine führt. Y nuestra posición es siempre la misma. Por un lado, rechazamos la invasión de Ucrania, violatoria del derecho internacional. Trotzdem muss man realistisch sagen, das, was dort zurzeit geschieht, Pero aún así debemos decir realistamente que lo que sucede ahí deutet nicht darauf hin, dass die Ukraine den Krieg zu ihren Bedingungen muestra claramente que Ucrania no está ganando la guerra, sino por el contrario, beenden kann, sondern im Gegenteil, all die Waffenlieferungen, und Deutschland ist in Europa der größte Waffenlieferant, all die Waffenlieferungen haben nicht dazu geführt, dass das Ende des Krieges wahrscheinlicher geworden ist, von einem Sieg der Ukraine ganz zu schweigen, sondern die Front verschiebt sich zu Lasten der Ukraine. sino que vemos por el contrario que todos los envíos de armas, y Alemania es el principal entregador de armas en este momento, están redundando en en una probable derrota de Ucrania y en el retroceso permanente en el frente de batalla. Das weiß auch Zelensky und vielleicht auch deshalb hat auch nach Ansicht vieler internationaler Beobachter jetzt Y por eso, esto lo sabe Zelensky, y por eso, según muchos analistas internacionales, die Strategie, die NATO in diesen Krieg hineinzuholen. Por eso, según muchos analistas internacionales, está queriendo participar a la OTAN de manera directa. Hat das immer wieder auch teilweise relativ deutlich gemacht, wenn die NATO aufgefordert hat, zum Beispiel eine Flugverbotszone einzurichten. Y esto lo está diciendo de manera abierta, como por ejemplo cuando llamó a la OTAN a generar una zona de exclusión aérea. Damals, es ist schon länger her, als eine ukrainische Rakete sich nach Polen verirrt hat, zunächst mal die Falschinformationen kursieren ließ, das sei. Recuerden también cuando un misil ucraniano cayó en Polonia y adrede difundieron la información incorrecta de que ese misil había sido ruso para que eso desencadenara la aplicación del artículo 5 de la OTAN. Lo recordarán ese episodio, aquí lo presentamos en Demoliendo Mitos de la Política con lujo de detalles, justo durante la cumbre del G20 en Indonesia, si no recuerdo mal, ya hace 2 años de esto, pero muy bueno el dato, recordar esa situación como uno de los ejemplos del intento de escalada del gobierno de Zelensky para participar a la OTAN en una guerra a todo nada. Como ya no pueden ellos, con el apoyo de la OTAN contra Rusia, quieren la participación directa. Y a cambio de eso, o como consecuencia de eso, ningún problema, guerra mundial. ¿Cuál el problema, no? Si esa es la condición para la supervivencia política de Zelensky, adelante. Eine russische Rakete. Und hat vor allem, und das sehen wir mit großer Sorge, und das war auch mit einer der Gründe, warum wir uns heute nicht beteiligen wollten, hat in den letzten Wochen 2-mal das russische Frühwarnsystem für die Nuklear. Y con mucha preocupación vemos también que intentan escalar. De hecho, esta última semana vimos 2 veces cómo tocaron el sistema de alarma temprana para la detección de misiles balísticos nucleares de Rusia. Streitkräfte angegriffen. Dieses Frühwarnsystem ist ein strategisch wichtiges Element des globalen Gleichgewichts. Este sistema de defensa de detección temprana de misiles nucleares es un importante elemento estratégico de el balance de poder internacional. Acá muy interesante el punto de Sarah Wagenknecht, porque no solo está presentando lo dicho antes, el hecho de que esto solo, de acuerdo a la propia doctrina militar nuclear rusa, connotaría una causal, ¿sí? Esto determinaría una causal para una respuesta nuclear. Gracias al cielo, Putin
respondió moderadamente sin generar una respuesta nuclear. El negocio de Putin, el cálculo de Putin siempre claro, ¿para qué reaccionar a las provocaciones? ¿Para qué responder a una provocación si aparecemos ganando y si nosotros conquistamos nuestros objetivos sin la necesidad de una guerra nuclear, la cual connotaría un riesgo enorme para todo el mundo y posiblemente la autodestrucción de Estados Unidos, de Europa y de Rusia también? Entonces, ¿para qué eso si aparecemos ganando? No reaccionar a las provocaciones. Por suerte, porque si en el lugar de Putin apareciese otro líder político ruso, reacciona y comenzamos a los pepinazos nucleares, comenzamos a los bombazos nucleares y desaparecemos todos. Aquí en Europa, todos sin duda, en Estados Unidos muy probable también, y en el resto del globo quizás también como consecuencia de un invierno nuclear. ¿Sí? Pero bueno, importante el punto aquí de Sarah Wagenknecht relativo a el significado de esos sistemas rusos de alarma temprana para el equilibrio del poder global. Porque si Estados Unidos presenta capacidad nuclear a través de su tríada nuclear, bueno, solo gracias a la existencia de una capacidad nuclear similar, quizás incluso un poquito superior de Rusia en términos nucleares, pero lo mismo, más o menos parecida como contrapeso. Y el ataque a uno de esos sistemas de nucleares genera un desbalance en el poder nuclear, ¿sí? Y la posibilidad entonces de una escalada aún mayor. Buen punto de Sarah Wagenknecht ahí. Dieses Frühwarnsystem anzugreifen heißt, man spielt mit der Gefahr eines globalen Atomkrieges. Wir halten das Atacar esto significa jugar con la posibilidad de una guerra nuclear. wirklich für völlig unverantwortlich. Wir sehen auch sehr kritisch, dass immer mehr Es completamente irresponsable y vemos también de manera muy junge crítica Männer, die nicht an der Front ihr Leben verlieren wollen, jetzt mit ziemlicher Brutalität in diesem Krieg rekrutiert werden, eingezogen. y también nos preocupa muchísimo ver cómo hombres jóvenes en Ucrania, quienes no quieren perder su vida en el frente, son reclutados por medio de brutales metodologías en Ucrania. Wir wissen jetzt ja, seit das amerikanische Waffenpaket freigegeben wurde, hat ja diese Rekrutierung auch noch mal eine neue Dimension erreicht. Auch viele Männer Sabemos que desde la aprobación del último paquete de ayuda estadounidense, este reclutamiento presenta una dimensión aún más brutal que antes. 600.000 junge Männer, die geflohen sind, die sich in der Europäischen Union aufhalten, können jetzt nicht mehr in der Europäischen Union ihre Papiere erneuern. Das heißt, sie müssen 600.000 varones jóvenes ucranianos que se exiliaron o que se protegieron de la guerra en Ucrania escapando hacia Europa, ahora no pueden renovar sus papeles. Esto lo presentamos aquí también, esta decisión del gobierno de Ucrania. zurück in die Ukraine, wenn sie Papiere brauchen. Y deben volver a Ucrania cuando necesitan los papeles para la permanencia en Europa como refugiados. Una vez en Ucrania, obviamente, los recogen de los pelos y al frente, ¿no? Es el objetivo de este cambio en la legislación ucraniana para el reclutamiento. Und es ist bekannt, wer sich dann nicht freikaufen kann, was natürlich die sehr Reichen durchaus können, der läuft Gefahr, dass er das Land nicht mehr verlassen darf, dass er in diesen furchtbaren Krieg verheizt wird. Und deswegen haben wir gesagt, Y también vemos la situación de que quienes no se pueden comprar el escape de Ucrania, quienes no son ricos, entonces son llevados por la fuerza al frente. wir wollen nicht an einer Jubelveranstaltung für Präsident Zelensky teilnehmen. Por todo esto decidimos que no queremos participar en una sesión celebratoria, en una fiestita para Zelensky. Timmermann hat uns vorgeworfen, wir würden immer dafür werben, miteinander zu reden und wären dann nicht da, wo die Gelegenheit dazu wäre. Dazu kann ich nur sagen, wir hätten gern die Gelegenheit zum Reden. La diputada de los liberales, no recuerdo ahora el nombre recién dicho, la del apellido largo. Wären dann nicht da, wo die Gelegenheit Un segundo, retrocedo un poquito. Der läuft Gefahr, dass er das Land nicht mehr verlassen darf, dass er in diesem furchtbaren Krieg Ahora. verheizt wird. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen nicht an einer Jubelveranstaltung für Präsident Acá lo dicho Zelensky está teilnehmen. traducido hasta ahora. Zimmermann hat uns vorgeworfen,
Strack-Zimmermann, la señora Strack-Zimmermann, bueno, una diputada de los liberales, quizás la más guerrerista de todas, la más alocada en sus llamados permanentes, la más irresponsable, la más violenta en sus llamados permanentes a una escalada total y a la participación directa de Alemania en el conflicto. Ella nos acusó de que siempre decimos que queremos dialogar sobre estas cuestiones y cuando se presenta la oportunidad de dialogar, como en este caso con la visita de Zelensky, nos ausentamos. Recordemos que esta diputada, Strack-Zimmermann, por un lado, aparece en todos los programas de la televisión, en todos los medios hegemónicos, participa en todos ellos, está presente en todos los programas, aparece todo el tiempo, aparece en el Parlamento, todo el tiempo realiza declaraciones terribles tendientes al comienzo de una guerra directa entre la OTAN y Rusia, con un grado de rusofobia terrible, pero además esta señora también participa como miembro de la junta directiva, o por lo menos la junta consultiva de las empresas armamentísticas alemanas. Con lo cual, claro, para ella un tremendo negocio, machacar y machacar con la necesidad de una guerra directa cuando ella participa como parte interesada en las empresas armamentísticas alemanas, naturalmente beneficiadas por la política de más guerra, más envío de armas y más platita, más dinero, ¿sí? Bueno, ella una vez más, aquí lo dicho por Sarah Wagenknecht, los responsabilizó o los recordó que supuestamente Sarah Wagenknecht siempre quiere participar en debates sobre esto, pero cuando puede participar como ahora, desaparecen, ¿sí? Acá responde ahora Sarah Wagenknecht. Wir würden immer dafür werben, miteinander zu reden und wären dann nicht da, wo die Gelegenheit dazu wäre. Dazu kann ich nur sagen, wir hätten gern die Gelegenheit zum Reden wahrgenommen. A ella le respondo, nos hubiera encantado discutir y participar en un debate con Zelensky. Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, eine Debatte im Bundestag, auch in Anwesenheit von Herrn Zelensky, zu führen. Das heißt, wenn nach seiner Rede vorgesehen. Por ejemplo, si después de su discurso hubiera estado planificado una instancia de debate, incluso con Zelensky presente. Gewesen wäre, dass es eine Aussprache gibt. Das war aber nicht vorgesehen. Vorgesehen war. Pero esto fue rechazado y no estaba previsto. Solo estaba previsto. Standing ovations für die Position von Herrn Zelensky. Solo estaba previsto una standing ovation, he dicho en inglés, unas aplausos de pie, ovaciones de pie para la posición de Zelensky y nada más que eso. Und das, da wollten wir und wollen wir nicht mitmachen. Ich finde, das ist man auch den vielen Ukrainern schuldig, die sich Frieden wünschen. Y en eso no queríamos participar de ningún modo y creo que esto también es a favor de los ucranianos que buscan, del pueblo ucraniano que quiere la paz, que no quiere más guerra. Sicherlich auch wünschen, dass hier mehr Kompromissbereitschaft existiert, weil einfach dieses schreckliche Sterben aufhören muss. Y quienes también quieren una capacidad, quieren una disposición al diálogo y una disposición al compromiso mucho mayor de su gobierno porque quieren terminar con tanta muerte. Es gibt jetzt ja auch oder gab jetzt ja auch die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Auch hier muss man sagen, das ist doch schizophren. Auf der einen Seite liefern wir Waffen. También hubo esta mañana una conferencia para la reconstrucción de Ucrania y sobre esto también queremos decir algo. La conferencia mencionada en el inicio de nuestra transmisión. Auf der anderen Seite liefern wir Geld für den Wiederaufbau. ¿Qué sentido tiene hacer una conferencia para la reconstrucción mientras a la vez enviamos dinero para más armas y más destrucción? Bueno, una vez más, Sarah Wagenknecht suscrita a nuestro canal, evidentemente. Nada, esto dicho en broma, pero las ideas de algún lado las recogen y nosotros las presentamos.
aquí, no solo nosotros, sino todos los analistas críticos y quienes participan tanto en este canal como en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, como Fernando Moragón, Juan Antonio Aguilar, Adrián Zelaya, Eduardo Bior, Bruno Esgarcini, Javier Martínez. Todos ellos presentan estas posturas críticas también desde hace mucho tiempo y mucho mejor que nosotros, o mucho mejor que yo, sin lugar a dudas. Bueno, de algún lado recogen las ideas, nosotros las presentamos aquí desde hace mucho tiempo y seguramente ustedes, demoledores y demoledoras, también nos ayudan con la difusión de todo esto del lado de ustedes, naturalmente. Aber es wird nicht mal ansatzweise versucht, den Krieg auf dem Verhandlungsweg zu beenden, weil ein Wiederaufbau macht ja nur Sinn, wenn die Waffen schweigen. Esto es realmente escandaloso. La reconstrucción solo tiene sentido cuando se terminan las hostilidades, si no es todo contradictorio, una mentira, básicamente. Es ist nun mal schon wichtig wahrzunehmen, das ist ja auch in der deutschen Presse berichtet worden, es gab mehrere Signale aus dem Kreml, dass man También debemos mencionar que hubo varias señales de Rusia, y esto incluso lo recogieron los medios en Alemania, zu einem Waffenstillstand bereit sei, respecto a que Rusia está dispuesta a una negociación, o por lo menos a un alto el fuego. dass man bereit sei, Verhandlungen zu führen, dass zunächst mal der Konflikt eingefroren wird. Que Rusia está dispuesta a un congelamiento del conflicto y una negociación sobre la solución a la guerra. Diese Offerten, diese Signale sind von westlicher Seite und auch von ukrainischer Seite in keiner Weise aufgegriffen worden. Die einzige Estas ofertas fueron ignoradas por completas, tanto por Ucrania como por todo Occidente. Antwort darauf war, man hat der Ukraine gestattet, jetzt auch mit westlichen Waffen Ziele in Russland anzugreifen. La única respuesta fue enviar más armas a Ucrania. Das ist eine hochgefährliche Politik. Wir reden ja hier nicht über irgendetwas. Wir reden darüber, dass die Gefahr besteht, dass der Ukraine-Krieg sich Esto es una política altísimamente riesgosa, porque no hablamos solamente de una guerra, sino de la posibilidad de que Ucrania, de que la guerra en Ucrania se convierta en una gran guerra europea que arrastre también a Alemania. Und deswegen war es uns schon sehr wichtig, dass eine solche Strategie, die ein solches Gefahrenpotenzial in sich birgt, dass wir das nicht mit Standing Ovations im Bundestag absegnen wollten. Das war der Grund. Y por eso definimos que no queríamos acompañar esto con standing ovations, con ovaciones de pie, cuando esto es algo verdaderamente muy peligroso y esta parte solo quiere la guerra. Und warum wir heute nicht hingegangen sind. Wir sind sehr dafür, wenn die Waffen schweigen, der Ukraine natürlich auch dabei zu helfen, ihr Land. Bueno, después comienza con algunas cuestiones más específicas de detalles en particular relativas a las posibles negociaciones posteriores cuando Ucrania determine su voluntad a la negociación, pero hasta acá el mensaje de Sarah Wagenknecht, y esto generó naturalmente muchísimo enojo, muchísimo escándalo. Bueno, la caracterizaron, una vez más la caracterizaron como amiga de Rusia, la caracterizaron como amiga de Putin, solamente por presentar una postura a favor de la paz. Ese es el destino de quienes rechazan la guerra, o mejor dicho, de quienes rechazamos la guerra, de quienes preconizamos, desde el principio preconizamos una salida política a un problema político, realizamos un llamado al fin de las hostilidades, al fin de tanta muerte y a la neutralidad de Ucrania como condición para la negociación. Bueno, hoy precisamente participábamos en Negocios Televisión y deliberábamos sobre la decisión de Rusia de despachar barcos de combate, una parte de su flota naval, hacia las costas de Cuba junto a algunos submarinos nucleares. Esto aparece también en el contexto de estas escaladas y contraescaladas y negociaciones y renegociaciones. Esa es la forma de generar balances de poder, equilibrios de poder, para que esto no desencadene una gran guerra, básicamente generar equilibrios de poder, negociaciones y el fin de
un conflicto verdaderamente terrible con una cantidad de muertos enorme y con la posibilidad incluso de la desaparición de Ucrania como Estado, bueno, más allá de las terribles bajas sufridas por las Fuerzas Armadas ucranianas, alrededor de 500.000 de personas. Los rusos otro tanto, pero mucho menos, porque bueno, presentan una marcada superioridad militar, por lo menos desde que esta guerra comenzó a presentar las características de una guerra de desgaste. Demoledores, demoledoras, recuerden acompañarnos con el like, nos ayuda mucho contra la censura, con la suscripción, totalmente gratuita, y si nos quieren ayudar a través de una membresía o de PayPal con un aporte, bienvenidos. También recuerden acompañarnos en nuestro canal hermano, de MP Geopolítica. Hoy presentó Javier Martínez una presentación interesantísima, una transmisión interesantísima. Mañana Bruno Sgarsini desde las 7 de la tarde, noche en España, 5 horas menos en el Cono Sur, si no recuerdo mal, 9 horas menos en México y los países centroamericanos. A las 9, como siempre, todos los jueves, Adrián Celaya con su propio programa. Por hoy, demoledores y demoledoras, vamos a redondear esto acá. Podríamos presentar un rato más de Sarah Wagenknecht, pero ya comenzaría con un análisis muy en detalle de sus palabras y de algunas cuestiones muy específicas relativas a la negociación. Ya presentamos lo más importante, el escándalo, la visita de Zelensky, el escándalo alrededor de la no participación de las fuerzas políticas ganadoras de las últimas elecciones, el rol de los medios en presentar a esas fuerzas como fuerzas cercanas a Putin, demoníacas, vendidas, antipatria, a favor de la guerra, cuando en realidad todo lo contrario, y la reacción, las palabras del propio Zelensky y finalmente la reacción de Sarah Wagenknecht a ese terrible discurso de Zelensky llamando a el fin de cualquier compromiso y una guerra a todo o nada hasta el cumplimiento total de los objetivos de Ucrania y si no, hasta el último ucraniano, como en algún momento estableció Boris Johnson en esa terrible frase acuñada tiempo atrás. Demoledores, demoledoras, hasta mañana, como siempre, 7 y 9 de la noche de MP Geopolítica y después a las 11 acá en Demoliendo Mitos de la Política, nosotros como siempre. Los queremos mucho, hasta mañana. Chao.